Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, otra de las noticias de la semana, sin duda, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, es el desarrollo de ese muy complejo conflicto que se desarrolla en Oriente Medio. Hablamos primero del enfrentamiento entre Irán e Israel, luego el ataque del que hemos dado cuenta supuestamente a bases claves militares y científicas de Irán por parte de Estados Unidos, la polémica que eso ha desatado internamente en ese país, en donde se habla pues de que hay una pelea entre las agencias de seguridad americanas, porque unas dicen, mire, se logró hacer daño a ese arsenal nuclear y sobre todo a ese arsenal de no solamente de armas, sino de conocimiento sobre desarrollo nuclear iraní. Otras agencias dicen que no se logró. Al margen de eso, hay toda una cantidad de aristas para analizar con un invitado muy especial, la mirada iraní, y esa la tiene Andreina a esta hora. Andreina. En Sala de Prensa Blue es momento de hablar de la información internacional y por supuesto los últimos desarrollos en esta que ha sido calificada la Guerra de los 12 días sigue manteniendo la atención del mundo en el Medio Oriente. Hoy tenemos el lujo de contar con el profesor Rafael Mauriello. Él es historiador y lingüista, es doctor en civilización islámica, historia y filología y además es profesor de la Universidad Alamé Tabatabai de Teherán. Ahí enseña en los departamentos de lengua y de literatura española y teología y conocimiento islámico. Profesor, muchas gracias por su tiempo con nosotros en Sala de Prensa Blue y Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación, es un gran placer. Profesor, principalmente, ¿qué efectos tuvo esta guerra para Irán en lo estratégico, en lo político, en lo social y en lo regional? Sé que le lanzo la primera ya A muy alta, tope. pero Sí, bueno, bueno, para que calentemos motores. sí, bueno, efectivamente es lo que acabamos de vivir. Bueno, yo personalmente estuve bajo bombas israelíes en Teherán. Es un acontecimiento mayor por varias razones. A nivel regional, es la primera vez que un país ha tenido la capacidad, como ha tenido Irán, de bombardear con misiles balísticos Israel, su capital y algunas de sus ciudades principales. Entonces, los dos países han sufrido daños importantes, pero creo que pocos analistas esperaban que Irán pudiera no solo resistir un ataque de este tipo, sino responder. Y probablemente la información que tenemos que se llegó a un alto el fuego por petición de Israel hacia Estados Unidos, porque Israel entró en guerra, digamos, con la idea de que Estados Unidos iba a apoyar. Y en realidad en parte fue así, pero en parte no. Lo que quiere decir que desde la perspectiva de Irán, Irán ha sobrevivido y entonces, como se dice, ¿no? Cuando algo no te mata, te hace más fuerte. Y hoy militarmente Irán se siente más capaz, aunque ha sufrido bastante. A nivel social hemos visto también algo interesante, tanto en el país como en la diáspora, porque hay que pensar, y eso en América Latina muchos países lo entienden bien, que debido a que Irán tuvo una revolución, hay una importante diáspora fuera del país de iraníes que en parte, digamos, están en contra del actual sistema político de la República Islámica. Y sin embargo, a pesar de lo que se ha leído en muchos periódicos, en medios de comunicación, lo que decía el mismo Israel, el Estado ha mantenido bien y la población desde el primer momento y hasta los iraníes de las diásporas que normalmente se manifiestan en contra del actual sistema político, se cerraron en defensa del país. Y eso también demuestra algo que mucha gente no entiende, que Irán es el estado más antiguo del mundo, tiene miles de años. Iraníes que viven en el mismo territorio, ha crecido, se ha hecho más pequeño, claro, a lo largo de los siglos, de los milenios, pero es un país con un fuerte sentimiento patriótico y nacionalista. A nivel regional, eso también se ha llegado al alto fuego también por la contribución seguramente de los países de la esponda, digamos, de la parte árabe del Golfo Pérsico, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, que en los últimos años han cambiado actitud frente a Irán. Antes había un enfrentamiento debido a varias razones, sin embargo, precisamente en los últimos años se ha visto un alejamiento respecto de Israel
y un acercamiento, aunque no una amistad, aparte del caso de Omán y en parte Qatar, con la República Islámica en un intento también por parte de la República Islámica de llegar a un cambio fundamental en la región en términos de crecimiento económico y no de enfrentamiento. Es muy curioso, profesor, la diferencia de perspectivas que se tiene cuando se habla con una persona que está, digamos, dentro de Oriente Medio y uno que se alimenta principalmente de los medios occidentales. Y causa mucha curiosidad, inclusive, que ambos reclamaron victoria, ambas partes, tanto Israel como Irán. eh, Exactamente por qué el régimen islámico está celebrando lo que ocurrió. Porque le digo, desde acá uno ve que, digamos, los bombarderos estadounidenses entraron y salieron del territorio iraní. Israel en algún momento dijo que tenía el control sobre los cielos iraníes, un país de 90 millones de habitantes. Israel es un país mínimo. Entonces, hacia afuera, debo decirle que se ve como una gran derrota iraní todo lo que ocurrió, pero usted habla con otro tono y hay que decir que usted es italiano, tiene muchos años viviendo en Irán y conociendo la región, entonces me interesa entender lo que cuál es la narrativa desde adentro o cómo se siente y se ve desde adentro. ¿Por qué está celebrando Irán? Bueno, primero, yo entiendo bien lo que usted menciona, por ejemplo, la idea de que Israel dice que llegó a controlar de forma unívoca y completa los cielos de Irán. Pero yo estuve bajo bombardeos en Teherán y le puedo asegurar que la contraerea iraní fue muy eficaz. Claro, no fue capaz de arrebatar todo lo que llegaba de Israel, pero en realidad la gran mayoría de la contraera iraní fue muy efectiva en defender el país. Y la idea que Israel controló el espacio aéreo de Irán, esa es una mentira, y yo lo he visto con mis ojos, no es sencillamente una opinión. Por el tema de Trump, Trump efectivamente entró. Y hay que recordar que Irán respondió al ataque directo de Estados Unidos atacando una base de Estados Unidos en Qatar. Yo no creo que hay muchos países que se atrevan a ese nivel, pero yo creo que eso también es una comunicación muy clara que hubo entre Irán y Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos, en mi opinión, como analista, yo también soy profesor de geopolítica en la Sapienza de Roma desde hace más de 10 años, Estados Unidos, por lo que sabemos, en realidad probablemente informó a Irán de lo que iba a hacer, así como Irán informó de lo que iba a responder a Estados Unidos. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación, lo sé muy bien porque yo trabajo con la prensa, por una serie de razones que podemos debatir, normalmente reproducen propaganda de Israel y de Estados Unidos. Pero hay que tener cuidado con la idea de la propaganda que cualquier Estado hace, sobre todo en guerra, entonces Israel es uno de los que hace mejor, y la realidad de los hechos que un analista puede averiguar con datos. Claro, no sabemos todo, pero sabemos mucho. ¿Por qué Irán dice que ha ganado? Bueno, primero nadie perdió, en el sentido que se llegó a un alto al fuego. Pero ¿por qué se puede decir que efectivamente, no sencillamente Irán no perdió, sino que ganó un poco más respecto de Israel? Porque ¿cuáles eran los objetivos de Israel? Cambiar el régimen, cambiar el poder en Teherán, y no lo consiguió. Demostrar su capacidad militar más de Irán. Tel Aviv estuvo bajo misiles balísticos y tanto esta es realidad que nosotros no tenemos imagen, no ha salido imagen de Israel de lo que consiguió Irán. ¿Por qué? Porque hay una censura muy fuerte militar en Israel en estos momentos. Si Irán no hubiese llegado a golpear centros importantes militares de Israel, ¿por qué falta información? ¿Por qué Israel no permite a los periodistas de sacar los vídeos, hasta a los ciudadanos? Ahora, cualquier ciudadano israelí no puede tomar fotos o vídeos de los centros golpeados por Irán. ¿Eso ¿Pero en qué le Irán sí dice? se puede o en Irán también hay censura? En Irán hay censura, pero no sobre eso. En el sentido que nosotros sabemos, tenemos la imagen satelital. Quiero decir, nosotros, Europa, Estados Unidos, controlan la información satelital. Entonces nosotros tenemos imágenes de lo golpeado por Israel e imágenes satelitales de lo golpeado por Irán. Pero Estados Unidos no ha dado ninguna imagen satelital de lo golpeado por Irán en Israel. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente los golpes no solo ocurrieron, sino que fueron duros. Y además,
por la información que tenemos precisamente de las imágenes satelitales y de lo que sale de Estados Unidos y de los analistas, en realidad hasta el programa nuclear, que era uno de los otros objetivos de Israel, de llegar a acabar con el programa nuclear civil de Irán, no fue afectado tanto como hubiese querido Israel. Nosotros hablamos de meses, probablemente se ha retrasado el programa nuclear de 5, 6, 7 meses, 8 meses. Esto, aunque afecta el programa, no es nada, porque no se ha acabado con el programa nuclear de Irán, no ha habido un cambio de régimen y no ha habido una superioridad militar demostrada por parte de Israel. Esto para un Estado como Israel, que vive de supremacía regional, es un fracaso. Vale, igual los daños reales sobre el programa nuclear iraní no se conocen del todo. Sí, no se conocen de todo, pero la información que tenemos indica que no han sido daños muy importantes, aunque Pero ha habido esa daños. información proviene de el régimen iraní. No, no, en absoluto. Esa información proviene, repito, de imágenes satelitales de Estados Unidos, de Europa, digamos, del famoso Claro, pero occidente de la como OTAN. mucho de esas instalaciones estaban bajo tierra, ¿eso se vislumbra en esas imágenes satelitales? El tema es pero nosotros como expertos sabemos que para acabar, sobre todo con Fordo, que es el centro más importante que hay en términos de enriquecimiento del uranio, no es suficiente una vez un bombardeo. Es necesario bombardear 1 o 2 semanas enseguidas y enviar militares. Es que no se acaba así con un programa nuclear como el iraní. Porque esto hay cabe, mencionarlo, porque el programa iraní está completamente en manos de los iraníes, quiere decir que los iraníes controlan todo el proceso nuclear, como el tema del armamento. Nosotros hemos visto misiles balísticos, pues toda la producción de los misiles balísticos que tiene Irán y produce cada mes alrededor de 70, se hace en Irán con ingenieros iraníes, con conocimientos iraníes, con fábricas iraníes. Quiere decir que algunos sectores de Irán es un país de 90 millones de habitantes, 3 veces más grande de Francia, con reparto de ingeniería muy importante. Hasta hay una universidad que fue bombardeada por Israel. Israel bombardeó una universidad que se llama Beheshti, que es muy famosa en Irán, y hay otra que se llama Sharif, que es conocida como el MIT de Irán. O sea, y cabe recordar, pero esto es importante, que de ahí salió una mujer que después, matemática, que fue a trabajar en Estados Unidos y ganó lo que es el respectivo del Premio Nobel de Matemática. Ese es Irán, un país de ingenieros, de médicos, no es un país del tercer mundo, de África, con toda una serie de problemas. Se enfrenta a una serie de problemas importantes, pero sobre todo por las sanciones. Pero es un país con importante desarrollo. Parte de su trabajo justamente es abrir los ojos, digamos, de lo que realmente es Irán, porque hay, por supuesto, eh, uno se hace una imagen a veces disociada de la realidad y por eso es que justamente queríamos hablar con usted como para tener otro tipo de aproximación de lo que estamos hablando. Y entre eso, también usted decía que citaba como uno de los objetivos de esta guerra el cambio del régimen iraní. En efecto, Israel fue muy vocal al respecto, el primer ministro Netanyahu lo dijo. Estados Unidos parece haberse separado un poco, tal vez, de esa retórica, por lo que seguramente no quería hacer volver a la mente lo que pasó en Irak, y quería ser como más, decir que son más estratégicos en ese ataque. Sin embargo, muchos dicen que sí podría haberse visto, digamos, afectada la estabilidad del régimen iraní. ¿Usted lo cree así? También teniendo en cuenta, muy importante, No, que en 2019 hubo una ola muy importante de protestas dentro de Irán que terminaron siendo también en contra del régimen. En 2022, con el asesinato de Masha Amini por la policía de la moral, también se despertó una gran indignación en el país. Digamos, ahí hay una semilla de inconformidad. ¿Usted cree que con estos últimos acontecimientos esto aumenta o todo lo contrario? ese es el tema. El tema es precisamente eso, es otra cosa que mucho no entiende de Irán. Irán tiene un proceso autóctono interior a través de una fuerte sociedad civil
y yo soy profesor en la universidad pública, que apunta a un cambio democrático y reformista dentro del país. Y cualquier injerencia extranjera, sanciones, bombardeos, afectan más que al establishment, digamos, a los que manejan el poder, precisamente a la sociedad civil. Entonces, en este momento, aunque hay, digamos, peticiones importantes por amplios sectores de la población respecto de problemas que hay con los derechos civiles, la cuestión de la mujer, las cuestiones de las libertades. Esto es un proceso interior y de hecho Irán tampoco es Corea del Norte. De hecho, Irán tiene varios elementos bastante democráticos. El jefe de Estado es el mismo desde hace 30 años, pero nosotros hemos visto varios presidentes del país que en realidad son como primer ministros: Rafsanjani, Khatami, Raisi, Ahmadinejad, Rouhani, Pezeshkian. ¿Eso qué quiere decir? Elegido por la población en elecciones donde los números que da el Estado son creíbles, porque la última vez afirmó que salió a votar el 50% de la población. ¿En qué dictadura se afirma que no salió el 99.9% de la población? Quiere decir, estos cambios ya se ven. Yo tengo una relación de más de 20 años, casi 25 con el país. He visto cambios importantes, pero todos dentro de la sociedad civil iraní, con grandes problemas y grandes choques. Pero quiere decir, cada vez que ha habido las sanciones de Trump o ahora el bombardeo, eso ha afectado más a la sociedad civil que al Estado, digamos. Y en este momento, sobre todo, hay un grande momento de unidad nacional, lo repito, que se ha visto muy fuerte, tanto dentro del país como fuera. A largo plazo, ¿qué vamos a ver? Pues a largo plazo la sociedad civil va a seguir exigiendo cambios importantes, repito, en términos democráticos, en términos de derechos civiles y en términos de libertad de la mujer, y etcétera, etcétera. Pero en este momento el poder iraní es algo que yo sé bien, porque precisamente es algo que explico en el máster donde enseño. Es un poder muy complejo, no se trata de un señor que da órdenes, es un poder donde hay un parlamento, hay una serie de órganos, hay un órgano que elige al líder. O sea, quiero decir, es un país donde el poder no está en manos de cuatro gatos, sino está compartido dentro de amplios sectores, digamos, de un país muy grande. Eso no quiere decir, repito, que es una democracia como Italia, para entendernos, pero eso tampoco quiere decir que es algo como Corea del Norte. En realidad, en la región, si yo tomo Arabia Saudí, si yo tomo Qatar, Kazajistán, o sea, los países alrededor de Irán, Irán tiene un nivel democrático mucho mejor de otros países, pero siempre se apunta solo a Irán. Profesor, ¿usted profesa el Islam? Y yo normalmente no me diga nada, pero no respondo a esta pregunta porque para mí, como italiano, no tiene ningún sentido, aunque en la región es muy importante, es una de las primeras cosas que preguntan. Pero yo, como académico italiano, crecido en Italia, donde nadie te hace esta pregunta, nunca respondo a esta pregunta, porque para mí, digamos, no es el tema. Y yo, en términos de identitario, me considero crecido en un país católico, donde, sin embargo, la religión no es una religión de Estado. Entonces, esta es mi visión de la religión, algo privado, no algo que se manifiesta en público, digamos. Vale, entiendo. Ahora, para ahondar un poquito más en el entendimiento de el sistema de poder de Teherán, el ayatolá Ali Jamenei ya tiene 86 años. ¿Cómo se vislumbra una figura que lo suceda y cómo se elige un ayatolá que se le conoce como líder supremo en Irán? Sí, esta es otra cuestión muy importante. Primero, yo de hecho tengo dos artículos sobre eso, uno de hecho en castellano, en español, salido en la universidad con una revista muy importante, la Universidad de Sevilla. Digamos, ha habido cambios en la Constitución. Cuando Irán ocurrió la revolución, se creó una nueva Constitución, aprobada por la mayoría de la población iraní. Sin embargo, hubo un importante cambio constitucional tras el fallecimiento del fundador de la República Islámica, Khomeini, antes que le siguiera Khamenei. Y fue un cambio fundamental, porque se cambió precisamente un artículo que tiene a ver con el papel que lo que en el sistema se llama Valiev aquí, el jefe de Estado, Khamenei en este momento, tiene, y qué poderes
puede ejercitar y por qué es el líder. Lo digo porque según este cambio, en realidad, por ejemplo, el líder, el jefe de Estado en Irán, no es el personaje religioso más importante del país. Es un personaje religioso y tiene que haber hecho estudios de derecho islámico para ser líder. Se define como mujtahid en términos técnicos, pero no tiene que ser el representante, el personaje religioso más importante del país. Esto hasta lo dice la Constitución y es una realidad histórica de este momento en Irán, donde hay varios personajes que a nivel religioso están a la par con el actual líder. ¿Cómo se elige? El tema de la Constitución es que dice que cuando se elige el líder es para toda la vida, aunque hay un consejo, que es el consejo que elige al líder, que lo puede destituir si, por ejemplo, es incompetente o en un momento pierde sus capacidades políticas, sobre todo, más que religiosas, ¿vale? Ese consejo es un consejo formado por lo que se definiría en español clérigos, aunque es un error para mí, Ruhoni se define en persa, lo que llevan el turbante para entendernos, o sea, gente que ha hecho estudios de derecho islámico en un sistema particular. Este consejo se elige directamente por la población cada 8 años. Y hubo elecciones recientemente en Irán, de hecho. Si fallece el líder, y eso ocurrió cuando falleció el anterior, Khomeini, este consejo se reúne y, según la Constitución, tiene que elegir o un miembro del consejo, o si en el consejo no encuentra a nadie, alguien fuera del consejo. Hay algunos nombres que circulan, pero no es uno. Ha salido la noticia, pero todo por averiguar, que en un momento de crisis como lo que hemos acabado de vivir, el actual líder indicó 3 personas que en su opinión podían tener el nivel para hacer eso, pero no los nombra él, los nombra ese consejo y hay una constitución para eso. Y la otra vez, cuando falleció el anterior líder, pues se siguió efectivamente la constitución, se reunió este consejo y ese consejo eligió al actual líder. Entendido. Ahora, profesor Maurielo, yo le he oído decir a usted en otras entrevistas que Irán no quiere guerra, que no ha querido guerra, pero de un lado patrocina a grupos que atacan a Israel como Hezbollah y Hamas, y de otro lado el ayatolá Ali Khamenei ha dicho vehementemente que Israel debe desaparecer. ¿Cómo cree usted en el ideario del régimen que debe desaparecer Israel sin guerra? O sea, Esa es una buena qué es pregunta. lo que dicen? Pero es así, efectivamente, en el sentido que le puedo asegurar, pero es que no lo digo yo, lo dice la historia. Quiere decir, Sí. Irán ha subido guerras y hasta eso se ha presentado como una guerra subida, 8 años de guerras con Irak, subida. Por varias razones históricas, Irán tiene unos confines muy claros, a diferencia de otros países de la región que son fruto del colonialismo o de la época postcolonial. Irán no es así. Las fronteras de Irán son fronteras históricas. Irán, lo repito, es el estado más antiguo de la región. No se puede paragonar a otros países como Irak, que es una invención, con todo el respeto que le tengo a los iraquíes, quiero decir, es un producto de la época postcolonial y del colonialismo. Irán no es así. Irán no fue colonizado nunca, fue ocupado en un momento de la Segunda Guerra Mundial por Rusia por mitad y Gran Bretaña la otra mitad. Ha subido grande influencia, el primer golpe de Estado organizado por la CIA antes de que llegaran a América Latina. Pero al final, al cabo, sus fronteras son fronteras históricas y no ha hecho en los últimos siglos guerra a nadie, ha subido guerras. Entonces, ¿cómo se pone el tema de Israel? Y, por ejemplo, ¿cómo se pone el tema de estos grupos? Pero sobre eso se han escrito libros bastante buenos. Por ejemplo, acaba de salir un libro muy bueno de un señor que se llama Valinas, que es un profesor de la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Le hablo de personas que vienen de Estados Unidos, que ha sido rector de la más importante universidad de estudios globales que tiene y que explica cómo estos grupos son proyecciones exteriores de Irán en términos defensivos, en realidad, no en términos de ocupar algún país, utilizar esos grupos para ocupar algo. Irán utiliza estos grupos que son grupos que están dentro de sus países, de Irak, como Hezbollah, que, o sea, tienen cosas suyas de su país. Irán sencillamente les ayuda en sus luchas y gana de esta ayuda por parte de estos grupos, pero ese es el proceso. Y entonces, por ejemplo, lo que decía Soleimani, que es importante líder de un cuerpo de los guardianes de la revolución que se llama Quds, que fue asesinado por Trump en la anterior administración, lo que decía Soleimani es que hay que parar los ataques de Israel
y de Occidente en su visión fuera de Irán, porque si no lo paramos en Siria, en Líbano, llega a Irán. Y de hecho es lo que ha ocurrido. En el momento en que Hezbollah se ha habido debilitado, se ha visto un cambio de régimen en Siria, Irán ha sido atacado directamente. Entonces, esta perspectiva de seguridad militar de Irán no solo se explica de forma sencilla en términos de estrategia de defensa, sino que ha sido precisamente como los iraníes habían dicho desde el principio. Si nosotros no nos defendemos en Líbano, en Siria, nos van a atacar directamente a nuestro país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, ¿cómo se pone el tema de la destrucción, entre comillas, de Israel? En realidad, ya desde hace mucho, de la época de Khatami, le hablo de un presidente reformista, de hace 25 años, en Irán se llegó a otra formulación del problema desde la perspectiva de Irán, de Israel. Y lo que dicen no y los iraníes, en realidad, es que lo que hace falta es un referéndum donde toda la población de lo que es Palestina histórica vote, inclusive los palestinos evidentemente, pero inclusive también los hebreos que viven ahí, voten para decidir el futuro de su territorio. Un estado, dos estados, esto se verá. Entonces, aunque hay en sectores del Estado iraní un vocabulario de la época de la revolución, la realidad de la actitud de Irán como país frente a Israel ha cambiado mucho y los expertos lo saben. Son los medios de comunicación que siguen una retórica que es en parte la retórica efectivamente del Estado de Irán, pero no se basa en hechos. Nosotros como expertos, hay miles de libros que le puedo indicar, escritos por gente muy seria de Estados Unidos, de Europa, en francés, en inglés, en italiano, que le explican que esta actitud ha cambiado desde hace más de 20 años, no es de hoy. Aunque Irán afirma, por ejemplo, Irán siempre ha afirmado que Israel era un estado de apartheid. Hoy hay muchos países en el mundo, en España, por ejemplo, que tienen posiciones no muy lejanas de lo que decía Irán hace tiempo con el tema del genocidio de los palestinos. Quiero decir, Irán tiene muchos problemas, pero efectivamente la presencia de Israel en la región, y yo también he vivido en el Cairo, he hecho investigación en Líbano, en Siria, es una presencia que muchos países, y no solo Irán, y le puedo asegurar, la mayoría de la población de la región percibe como una amenaza más que como una oportunidad. Profesor, bueno, para una reflexión final, ya para cerrar la entrevista, sí genera igual mucha desesperanza saber que una solución de fondo del problema pasa por posturas más moderadas, que no es el caso actual ni en Israel, que es un país que es ultranacionalista en este momento, su gobierno, pero tampoco en Irán, porque usted nos dice eso, sin embargo, el líder supremo pues tiene una retórica que puede venir de la época de la revolución. No así, digamos, la sociedad civil tal vez, pero eso no es lo que se refleja hacia afuera. Entonces, usted, como seguramente será un pacifista, como la mayoría de la gente del mundo, ¿qué le dice esto? Que estos polos se retroalimentan en unas retóricas de guerra que finalmente los estamos viendo materializarse y cada vez una solución de fondo se ve más lejos. Sí, bueno, yo no voy a citar porque además es una palabrota y tampoco soy fan de Trump, pero Trump dijo algo muy interesante, creo ayer, en un momento cuando le preguntamos qué ocurre, él dijo, esos dos países, no, they don't know what they are doing. O sea, no saben qué demonios están haciendo. ¿Qué Lo voy a carajo decir están así, haciendo? ¿vale? Sí. Exactamente, no quería decir esas cosas. Pero bueno, en el sentido de que efectivamente hay un enfrentamiento y hace falta alguien que ayude el diálogo. Sería y será una paradoja si eso lo hace Trump. No lo voy a excluir, la verdad. Y de hecho creo que lo puede hacer más bien Trump que los demócratas en Estados Unidos, que desafortunadamente sobre esas cosas ya han perdido credibilidad y capacidad crítica desde hace tiempo, desde mi perspectiva como analista. Entonces, ese es un problema, pero en realidad, aparte del líder, por ejemplo, en Irán ahora hay un gobierno. Eso es importante, porque lo repito, la sociedad iraní, no solo la sociedad civil, hasta el Estado iraní es muy complejo. Y le puedo asegurar, la gente se olvida, pero en este momento hay un reformista al poder en Irán. Pezeshkian, elegido por la población como presidente, quiere decir como primer ministro, como jefe de gobierno, es un reformista. Si yo le pregunto cuál es la posición de Pezeshkian sobre Israel, usted probablemente no lo sabe, pero este es un fallo de la prensa, es un fallo de la información que está también manipulada y que se engancha a extremos
en realidad de escuchar varios actores. El tema, pero yo aquí vuelvo a Irán, porque yo también tengo contactos con compañeros, quiero decir, profesores israelíes, por ejemplo. A mí me preocupa mucho más Israel que Irán, porque en términos de sociedad civil, Irán tiene una sociedad civil mucho más fuerte y mucho más democrática que Israel en este momento, donde la mayoría de la población, según los sondeos, apoya a Netanyahu, que está llevando a cabo lo que las autoridades internacionales han definido un genocidio. O sea, hablamos de ese país. No quiere decir que en Israel no hay sociedad civil, pero en este momento está muy machacada. Al revés, Irán está listo para la paz regional. Entonces, a mí personalmente me da más esperanza mirar a los cambios que yo he vivido, de los que he hecho experiencia en Irán, a pesar de los problemas, de lo que hay hoy en Israel. Pero no tengo duda que son necesarios intermediarios. Aquí el mejor intermediario sería la Unión Europea. Pero como italiano, como europeo y como europeísta, le digo que en este momento la Unión Europea está hecha polvo, no vale nada y tiene también un gobierno, si lo puedo llamar así, que tampoco promete bien. Muy interesante conocer su visión, profesor Rafael Mauriello. Gracias por su tiempo con nosotros. Ha sido un gran placer, gracias a vosotros. Muy bien, esta semana seguramente habrá desarrollos políticos,